estás? La verdad que cuánto tiempo, ¿eh? Por ti no pasa el tiempo. Iba a decir que por ti tampoco, ¿eh? Pues yo te recuerdo exactamente igual. Fíjate que hace años que nos conocemos. En general en empresa hablamos de lo que hacemos bien y nunca de lo que aprendemos cuando nos equivocamos. El empresario, por definición... ¿O se reinventa? Bueno, eso decía Schumpeter, que es una reinvención continua, ¿no? Pues de eso vamos a hablar, de los Perfecto. empresarios y de la percepción que tiene la sociedad sobre la empresa. Tener esta conversación con Tomás Pascual para mí es especialmente ilusionante porque yo conocí a su padre, conocí a su madre, conozco a su madre, le conozco a él, a sus hermanas. Fíjate, además es Tomás Pascual Gómez Cuétara. Sí. Digamos que tienes la merienda perfecta de los niños, ¿no? La leche y las galletas. Bueno, sí, siempre nos decían que si parte del foco nuestro era el desayuno, ¿no? Por la leche y las galletas. Fíjate, se ha presentado un estudio que asegura que los empresarios, que la empresa en general tiene un valor del 7 y pico, una nota del 7 y pico en la sociedad. Sin embargo, el 70% de los jóvenes no quieren ser empresarios, quieren ser funcionarios. Entonces ahí es o una doble realidad o una doble interpretación, porque la realidad es que el 70% de los jóvenes quieren ser funcionarios. Sí, yo cuando piensas en por qué podemos tener la imagen que tenemos, la achacaba a esa idea de que hay gente que tiene interés en volver a esa figura del empresario decimonónico cuando ya no es así, y que además, como tiene mucha opinión en medios relevantes, se le escucha mucho, que yo creo en el sentido, y luego podemos hablar más de qué podemos hacer o qué estamos haciendo en las empresas, que tiene que ver mucho con la comunicación, muchísimo, y parte que no hacemos tiene que ver con la educación. En ese sentido, yo creo que otro factor que influye también es que al final la gente no quiere ser empresario, porque lo ve muy duro. O sea, el trabajo del empresario es un trabajo muy duro. Yo voy a poner un ejemplo más pequeñito y particular que nosotros vivimos, que es el relevo generacional en el mundo ganadero. O sea, están desapareciendo explotaciones ganaderas porque las siguientes generaciones no quieren seguir la empresa familiar del padre, porque al final son 70 horas a la semana de trabajo, que es un trabajo muy duro cuando tienes alternativas que, aunque ganes menos dinero, son más cómodas para vivir. Yo creo que en ese sentido el estado del bienestar nos ha inculcado o ha hecho que tengamos que elegir entre bienestar y esfuerzo. Y yo creo que es una de las cosas que hay que cambiar. Porque hasta que no empecemos a valorar el esfuerzo como parte del estado de bienestar y veamos que son dos cosas que son compatibles, no volvemos a tener gente que quiera ser empresario y se valorará al empresario como una figura hasta mala, porque te lleva a trabajar más. Pero vamos hacia todo lo contrario, ¿no? Vamos hacia trabajar menos horas a la semana por el mismo salario, vamos a consumir menos porque mucho del consumo acaba con el medio ambiente. Vamos a pensar más a la hora de consumir en la huella de carbono que dejamos que en lo que estamos disfrutando. Entonces yo creo que es que la sociedad igual va para otro lado, ¿no? Pero yo creo que me gusta más el hecho de que la propia empresa en sí mismo crea valor y crea valor para todos los grupos de interés. Es decir, no es que lo hagamos por un interés especial, sino precisamente porque para poder seguir creando valor tenemos que tener en cuenta los intereses y las opiniones de todos los grupos de interés. Y yo creo que también nos hemos, en ese sentido, voy a tener una palabra que no sé si es la exacta, radicalizado en cuanto a las opiniones, a los intereses, y parece no solo que no hacemos nada, sino que son contradictorios, que hacer empresa y crear valor es contrario, o el estado de bienestar es contrario al esfuerzo. Yo creo que es compatible todo, es decir, y en nuestras empresas lo vemos todos los días. Sí, claro, ¿es compatible trabajar 4 días a la semana con el mismo salario? Pues voy a decir una cosa, si trabajamos mejor y cuando trabajamos lo hacemos bien, sería compatible. El problema no es trabajar 40 horas o 37, porque si tú te pones por la vía de los hechos, realmente tú hablas de 40 horas a la semana, pero por la vía de los hechos, horas efectivas reales de trabajo, después de descontar todo lo que no son, pues estará más cerca de las 34 que de las 40. Y además, y en España nos hemos caracterizado más en ese sentido que en otros países, cuando estás trabajando, pero estás trabajando entre más relajado, con un estado de bienestar presente. Pero muchas de las decisiones que han tomado los gobiernos en los últimos tiempos hacen que tengamos que trabajar más y hacer más esfuerzo en las empresas para conseguir lo mismo o menos. Hay regulaciones y la hiperregulación que nos hacen es que casi, no digo que nos dediquemos a resolver leyes, pero tenemos que pensar
en cómo resolver, siguiendo creando valor, eso que decías antes, para adecuarte a unas reglamentaciones que si se hicieran de otra forma nos facilitaría la vida. En esas razones en las que son buenas para todos llega el debate de investidura. Sí. Y entonces el presidente del gobierno lo que dice es que en este país los empresarios con él van a pagar impuestos. ¿Es que no pagáis impuestos? Bueno, pagamos, cuando dice hay que pagar más impuestos, ya pagamos más impuestos. Y no solo pagamos más porque, entre comillas, una empresa genere más valor o un empresario o un directivo, ¿verdad? Lo mismo, o un trabajador gane más dinero, sino que hay una proporcionalidad, que nunca se habla de la proporcionalidad. Es decir, cuanto más dinero ganas, por más multiplicas lo que pagas a Hacienda en ese sentido. El problema es que a veces las propias empresas o los gobiernos queremos ir más rápido que los propios ciudadanos y nos ponemos objetivos que no van con los tiempos y nos ponemos a hacer cosas que no nos están pidiendo. Y en el caso de las administraciones, pues te meten, y ha hecho desde muchas leyes hasta prohibiciones, hasta impuestos para que no consumas, que si no estuviera todo esto conseguiríamos los mismos objetivos más cerca del consumidor, con mucho menos esfuerzo, y necesitaremos, volviendo a lo que has dicho al principio, menos horas que trabajar para conseguir lo mismo. O sea, al final, mucha de esa falta de productividad viene por esas dificultades que se nos ponen a las empresas para poder hacer nuestro trabajo bien. Pero estamos viendo tiempos muy ideológicos en todo. Y no sé por qué, es decir, me imagino que cuando alguien hace algo es porque quiere algo, ¿me entiendes? A las empresas la ideología nos viene muy mal, nos quita mucha productividad. Y perdón, alguien hablaba de ideología y yo he escuchado por ahí idolatría, es decir, que ya no es solo que tengas unas ideas, sino que las quieras imponer por encima de todo y sea el Dios supremo al que hay que adorar. Cuando nos dicen, ¿qué pides tú a la administración pública, al gobierno? Trabajar de la mano. Es decir, lo que pedimos es todo lo contrario de lo que está ocurriendo. Queremos no confrontación. O sea, porque si empezamos a pelearnos unos con otros, estamos siendo ineficientes, estamos gastando recursos e incluso no consiguiendo los objetivos. Hay objetivos que están muy por encima de nosotros. Si hablas de ideologías, me voy a llevar a otro tipo de... Puedes hablar de la nutrición, puedes hablar de la sostenibilidad, puedes hablar de otras cosas. Oye, que eso nos lo pide el ciudadano consumidor. Primero veamos qué nos pide exactamente. Luego, veamos cómo lo podemos hacer. Escúchanos. Otra cosa que pedimos es, para colaborar es, antes de, no nos prejuzgues, escúchanos, escucha nuestra opinión, que en muchos casos puede ayudar, es la solución del problema. En otros dices, oye, pues no es así, pues hablamos. Y buscamos soluciones. Porque si hay un clima de colaboración, en este caso dice público-privada, bueno, todo lo demás que les pedimos, unidad de mercado, certidumbre jurídica o seguridad jurídica, todas estas cosas, si partes de lo primero, si hay una capacidad de trabajo, todo lo demás viene per se. Pues fíjate qué sociedad tenemos. 3.600.000 funcionarios, 10 millones de pensionistas, 3 millones de parados, 7 millones de menores de 18 años. Bueno, pues con este argumento lo que salía en el sentido de decir, pues con eso necesitamos todavía más empresas, necesitamos más empresarios, es decir, porque para pagar todo este bienestar, cuanta más empresa y más empresarios haya, mejor nos irá la sociedad. Se dice que hemos perdido el tiempo, porque llevamos desde el 2008 que nuestra renta per cápita no ha mejorado, ¿no? Sí, ha perdido y hemos recuperado frente a la de países vecinos nuestros que han aumentado un 20 y tantos %. Pues cuanto más se invierta en empresa, más valor se creará y, por tanto, más beneficiados serán los ciudadanos. ¿Tú por qué crees que esta falta de trabajadores, o sea, se buscan 150.000 trabajadores en el mundo de la empresa, en un país con 3 millones de parados? ¿Por qué no se encuentran trabajadores? Bueno, yo creo que hay de todo, pero bueno, en ese sentido... ¿Cómo que eso qué significa que hay de todo? No, que hay de todo, que es verdad que faltan trabajadores, es verdad que hay ciertas personas que no lo sé, porque hay mucha gente joven que no tiene trabajo, pero hay mucha gente joven que no tiene trabajo, pero que no tiene una necesidad inmediata de comprarse al mundo laboral. Ha cambiado mucho la forma de vida. ¿Por qué hay tanta gente joven? Pues, con 3 millones y pico no podríamos mantener. El sistema lo mantiene porque hay un sistema social, ¿no? Te puedo hacer yo
una pregunta al revés, porque me interesaba el tema de la comunicación que has dicho antes. Tú eres una experta en comunicación. Bueno, no, en ese yo me dedico a contar historias. Te dedico a contar historias. Y, decir, y yo creo que los empresarios no contáis bien vuestra historia. ¿Y cómo podemos contar mejor esa historia? Es decir, hace 15 años que escribimos, me equivoqué, sí. que era la primera vez que en España empresarios y altos ejecutivos contaban un error empresarial del que habían aprendido. Que era una cosa que cuando yo llamaba a los presidentes de las empresas y tal para decirles, oye, cuéntame un error que hayas cometido en una empresa. Tú mismo, padre, pero Pilar, pero ¿cómo te voy a contar algo que he hecho mal? Bueno, porque del error se aprende. De lo que no se aprende es normalmente del acierto, porque te parece que es lo normal. Pero del error es de lo que principalmente se aprende. ¿El empresariado español ha hecho alguna vez una reflexión sobre en qué me he equivocado? Pues fíjate, yo no sé si es tanto en qué me he equivocado, pero te cojo un poco el hilo y me hay una cosa que yo creo que sí. El empresario a veces está muy lejos del ciudadano de pie, porque lo ven algo muy distante, algo etéreo. Es decir, y que para llegar a ser empresario es... Sí que quizá una de las labores importantes que podríamos hacer es que vean que el empresario es una persona más, una persona que también tiene hijos. Que yo en mucha de la comunicación que hago en LinkedIn, el equipo de comunicación me dice, oye, cuéntales que vas al gimnasio, cuéntales que esto... Que es desmitificar esa figura de que para ser empresario tienes que no solo esforzar y trabajar mucho, sino que eres iba a decir un desecho de virtudes, un desecho en el sentido que tienes positivo, otra vida, que tienes otra vida. Y es que no existe, que el empresario no existe, no es real, y que es algo que se inventan las empresas para vender no sé qué. Seguramente sí que es verdad que tenemos que hacer que vean al empresario como... Y al trabajo de empresario, como, entre comillas, no digo como un trabajo más, pues no es un trabajo más, pero como algo accesible, que el empresario es propietario y hombre, es un inversor, y obviamente como inversor tú inviertes para tener un retorno. Y el retorno, cuidado, yo como empresario valoro el retorno económico porque me permite seguir invirtiendo, pero valoro mucho también el retorno social, es decir... Igual social. El secreto está en hablar de lo que hacéis. O sea, alguien que gana dinero, una empresa que gana dinero, está contribuyendo a crear sociedad, a dar empleo, a crear riqueza, a que esas personas y esas familias mejoren en su vida diaria. Igual es que lo que está cambiando es la idea de progreso, pero intentar contar que una empresa es una ONG... Pues a mí me parece que igual... yo creo que, igual eso que está todo mezclado. Pero tú ponías un ejemplo, es decir, tú, entre comillas, tienes dos trabajos. Uno, bueno, en uno y 4 o 5. En uno ingresas y en otro gastas. Y oye, ¿por qué trabajas en un trabajo que gastas? Porque tiene un fin detrás que te interesa mucho más. Estás encantada de hacer un trabajo para coger... un valor, un dinero, y ponerlo en otro sitio porque estás encantada con la fundación que tienes, por los motivos que sea. Que es un poco lo que se decía, es decir, al final es verdad que se nos ve al empresario como el que busca el dinero y joder, que tenemos una... Con perdón, y animamos a mucha gente a que sean empresarios porque en la creación de empresa no solo está el disgusto de tener que responsabilizarte por 2000 y pico personas, es que está la ilusión de ver que con tu trabajo llevas la ilusión a millones de ellos. ¿Ves? Por ejemplo, explicar. O sea, una empresa no es solo la persona que tiene la responsabilidad penal, fiscal, administrativa, que es el Consejo de Administración, sí. Y al final es alguien que además tiene la responsabilidad sobre decenas de personas. O igual no son decenas de personas, igual son 15 familias, igual son 30 familias o igual son 180.000 como en Telefónica, ¿no? O sea, esto contribuye a la cohesión social. ¿Por qué no se ve así? Es que yo creo que cada vez hay más. Uno de los mejores argumentos para traer gente a tu empresa es que sientan que el trabajo que hacen en tu empresa, más allá del salario que reciben, tiene una contribución. Nosotros, antes hablamos, cuando vendes marcas, nosotros ya no vendemos productos que tienen un valor nutricional determinado. Vendes propósito. Ya hablamos de las marcas con propósito. Y por eso, en ese sentido, lo podemos llevar a todos los aspectos. Es decir, en todo trabajo hay un esfuerzo, pero hay una recompensa. Si la recompensa es solo la económica, acabas viendo lo que logró mucha gente, que al final piensa el trabajo es esfuerzo y el dinero no lo compensa. Claro, que el trabajo
tiene que el esfuerzo no te tiene que costar porque tiene que ser algo que te gusta y el retorno tiene que ser mucho más que el dinero que haces, tiene que ser un retorno en muchos aspectos también, no sé cómo valorarlo, emocional. Y eso en la empresa lo vivimos, y eso los empresarios lo vivimos. Y gracias a Dios en muchas empresas eso lo contagiamos a la gente que trabaja con nosotros. ¿Cómo podemos los empresarios comunicar el valor de la empresa a los ciudadanos? Esa es una gran pregunta que hacemos. Es decir, bueno, porque la empresa siempre primero, el empresario en España, en general, nunca ha querido comunicar ni salir en los medios de comunicación. Esa es una... Como dice Juan Roch, no digo salir del armario. Es decir. Efectivamente, y durante la pandemia lo que vimos fue que de repente muchos empresarios hablaban, gente que millones de personas nunca habían puesto cara a presidentes de instituciones financieras, de empresas comestibles, no sabían quiénes eran, ¿no? Entonces, estamos aquí, mire, soy yo, tengo ojos, cara, tal. Comunicar más allá del producto, porque la empresa, el producto es el fin, pero la empresa es mucho más allá que el producto, ¿no? Estamos teniendo una cosa que parece que los empresarios solo son las empresas más conocidas, es decir, que el tejido empresarial español, claro. Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, los autónomos, que también son empresarios, sí. Están ahí. Es decir, cuando hablamos de que es la empresa, el sector privado, el que mantiene, entre comillas, mantiene y se beneficia del estado de bienestar, es que estamos hablando no... Claro, si al final dices empresario es Tomás Pascual, es Amancio Ortega, que no, claro. No me acuerdo de qué porcentaje, pero seguramente... El 98% de las empresas en España son pymes y micropymes. Pymes y micropymes, pues ya tienes. Y la generación del valor de estas empresas será el 60 y tanto % del PIB de este país. Es decir, que es que claro, la mayor parte... Entonces, la otra cosa es... Pero esas empresas, cuando les dices, cuando tienen 40 empleados, cuando tienen 50 empleados, cuando tienen 10 empleados y les dices, no, vamos a ser más productivos para trabajar en vez de 5 días a la semana, 4. Es que esas son las que no pueden. Claro, pero es que es el 98% del tejido empresarial en este país. Hemos hablado antes de hiperregulación. Mira, todo el tema de sostenibilidad, la hiperregulación, los impuestos que nos ponen, las grandes empresas, entre comillas, lo afrontaremos y nos imaginemos. A mí lo que me preocupa son todas las pequeñas y medianas empresas, todas las microempresas, que cuidado, si yo tengo un bar y tengo 2 trabajadores más y resulta que tienen que trabajar menos, ¿qué hago? O quito una persona, pero no puedo quitar una persona porque no puedo pagar más, porque estoy ganando. Cuando hablamos de empresa y empresario, nos vienen a la cara los súper, entre comillas, iba a decir los conocidos. Y es que empresa y empresario, en este país, como hemos dicho, hay millones. Es que los conocidos tienen que ser tractores. Igual que las grandes empresas son empresas tractoras, yo creo que los grandes empresarios deberían ser tractores y entonces se pondría en valor el tejido empresarial. Pues yo creo que al revés. Si queremos que cada vez quiera haber más empresarios, tenemos que hacer ver que la empresa es algo más sencillo de lo que parece. O sea, que empresas de más de 50 empleados hay muy pocas en este país. ¿Y por qué? Por todas las dificultades que tienes alrededor. Es decir, al final un empresario y una empresa pequeña básicamente son alquileres, personas. Los costes sociales en este país para un empresario pequeño son muy altos. Es decir, claro, y pasar de 2.132 personas a 2.133 personas no te cambia la vida. Pasar de 2 a 3 te cambia completamente. A los autónomos, que también son empresarios. Es decir, pues, mantenerte como autónomo es complicadísimo. Porque el propio sistema... Yo antes hablamos de qué le piden los empresarios a los gobiernos o a la administración pública. Siempre se ha dicho que nos dejen trabajar, que nos hagan la vida fácil. Yo decía, ¿qué es lo que tenía que estar haciendo la administración? En vez de poner dificultades para que una persona contrate o no contrate gente, subiéndole los costes, pidiéndole además reglamentaciones y poniéndole impuestos por temas que creo que hagan eso para ver cómo te puede ayudar a ti a precisamente resolver esos problemas contigo, que me ayudes tú a resolverlos y ayudarles a que creen más empresas. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que ahí las administraciones tienen mucho, es decir, facilitando, quitando burocracia, quitando
papeleos, Pero las administraciones quitando es más costes, la sensación de quitando... un muro. Tú llegas y un muro, ¿no? Con la administración. Cuando eres una pyme, cuando eres una empresa que tienes 15, 20 empleados. Bueno, pues eso y los impuestos. Tendrá que ver, quizá, hablamos que para poder cambiar un país hay que cambiar la educación, pues seguramente para poder cambiar los que están ahora, la forma de pensar de los que ahora gobiernan más a favor del empresario, pues tenemos que empezar a que los que empiezan ahora a estudiar acaban viendo la empresa y el empresario como algo positivo y que cuando lleguen a posiciones de responsabilidad tomen esas medidas. Yo no sé si este cambio va a ser inmediato, tenemos que empezarlo cuanto antes para poder conseguir que su momento llegue. Y lo hemos hablado antes, pues a las personas hay que enseñarles de que todo es una empresa en sí mismo, es decir, de que al final uno tiene que gestionar una economía y en esa gestión de la economía tiene que hacerlo para su bien personal, pero también para el bien de los que conviven con él. Una casa, decíamos antes, una ama de casa... una ama de casa es un director económico, es un CEO de su casa. Pues tienen que ver con una casa también. Que al final, si vemos que todo es empresa, pues yo creo que y educamos para que gestionen todo eso. Cuando lleguen al poder, lo que tienen que llegar se darán cuenta de que lo que hay que facilitar es la vida de todos estos que son empresas para que generen valor. Yo creo que ahora cambiar esas cosas cuesta más. Es decir, pero es mucho más fácil cambiar de gobierno que cambiar el sistema educativo. Cambiar estas cosas cuesta más, pero pongamos que uno de los deberes de los empresarios es vamos a intentar hacer un esfuerzo para cambiar esta percepción. Antes hemos hablado de comunicación, sí que puede haber una cosa. Yo no sé cómo los empresarios podemos directamente, bueno, tú eres una empresaria de la educación, es decir, también hacer que la educación también esté en esos temas. Y otro tema que hay que hacer cambiar, que hemos visto antes, es decir, que cuando hablamos de empresas vemos empresario y no vemos todos los trabajadores por cuenta ajena que son la empresa. Yo, como he dicho muchas veces, dice mi padre que una empresa vale lo que valen sus personas. La empresa son personas. O sea, sin las personas no se puede hacer nada. Puede ser un autónomo, que es una persona. Puede ser una microempresa, que son 3 personas. Pero la empresa son personas. Sí, pero tú puedes querer mucho a esas 3 personas, pero si no las puedes pagar porque no tienes margen, porque las cuotas a la seguridad social están... Que al final necesitas gente también que dé ese paso y haga. Porque es verdad que he dicho que tenemos paciencia y tenemos que ir cambiando cosas, pero mientras cambiamos hay que seguir haciendo, hay que seguir peleando, hay que seguir siendo resiliente y hay que seguir reclamando. En este caso, al sistema que ayude a las personas a ser empresarios y que ayude a las empresas a que triunfen y generen valor para toda la sociedad. Tomás Pascual, ha sido un placer charlar contigo. Nada, el placer ha sido mío. Gracias por hacer empresa, por hacer sociedad, por formar parte del círculo. Gracias al Círculo de Empresarios por esta conversación. Y seguro que nos vemos pronto. Bueno, pues oye, tenemos que quedar, ¿eh? Eso sí. Muchas gracias a ti.